Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a otro vídeo para el canal de Noelman, que soy yo. Bueno chicos, este vídeo es como un poco así explicativo para explicaros la mejor forma que tengo yo para recoger recursos en las nuevas zonas cuando está el alito, o el aliento, o el alito, es que no sé el coño se es, de gel, ¿vale? O sea, cuando está el frío ya sabemos que nos tomamos la cerveza que podemos fabricar aquí o en la olla y el frío no nos afecta. Pero ¿qué pasa cuando está el alito? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando está? Que no podemos entrar. ¿Por qué? Porque morimos súper rápido. O sea, nos mata. En un momento nos empieza a bajar de 10 en 10 la comida y la bebida. Y al final nos morimos por eso. Porque no hemos comido ni hemos bebido, ¿vale? Entonces, he estado buscando técnicas para poder conseguir los máximos recursos posibles en esas zonas. Y las voy a mostrar, ¿vale? Os las voy a mostrar como yo lo hago. Hay que aclarar una cosa. Tenéis que venir con un arma un poco decente, ¿vale? No podéis venir con una lanza o cosas así. Hay que venir con un arma un poquillo decente. Al menos que haga bastante daño, ¿vale? Podéis venir a la zona PvP sin ningún problema. He podido comprobar un montón de veces que he venido que nadie va a hacer PvP mientras está el alito activo, ¿vale? Por supuesto, aquí podéis venir con el set que os dé la gana, porque aquí nos van a matar. Nos va a matar gente. Si sois un poquito torpes, podéis morir por el propio frío, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que me voy a llevar yo, ¿vale? Lo vamos a probar en esta zona, ahora cuando inicie. ¿Qué es lo que me voy a llevar yo? Os lo voy a explicar. Me voy a llevar hachas y picos, ¿vale? Hachas para el arce y picos para picar los fragmentos de hielo, esos grandes que hay. Y hachas y picos normales para coger los troncos y los trozos de metal para conseguir fragmentos de hielo, ¿vale? Los que tienen hielo abajo. Me voy a llevar agua y comida seca, carne seca, porque da 50 de comida, es la que más te rellena, ¿vale? Carne seca es muy fácil de conseguir. Explorador de aves para buscar hogueras, porque nos vamos a estar quietos en las hogueras, o sea, voy a hacerlo y lo vais a ver como yo lo hago. Y luego al final del vídeo vamos a ver todos los recursos que he sacado, ¿vale? En este caso que estoy grabando el vídeo lo voy a hacer, ya os he dicho, en la zona que no es PvP. Si me llega a coincidir la otra zona, lo voy a hacer en la zona PvP. No me hubiera importado, me hubiera dado igual, ¿vale? Pero en este caso lo vamos a hacer aquí. O sea, lo podéis hacer aquí sin ningún problema porque no vais a encontrar a nadie. Si os encontráis a alguien, os esperéis en las hogueras y lo vais a matar. Así que vamos a ver cómo se da. Venga, vamos al lío. Venga, vamos para adentro. Recordar entrar siempre con el caballo, que no lo he mencionado antes, ¿vale? Con el caballo directamente para adentro. Y buscar una hoguera, rápidamente. Buscamos una hoguera. Rápido, rápido, vale, aquí tenemos una. Vale, una vez que estemos en la hoguera ya estaríamos medio a salvo. Entonces, a partir de aquí empezamos a coger recursos, ¿vale? Todo lo que nos alcance cerca de la hoguera. Como vallas para poder hacer cervezas, ¿vale? Que nos viene un bicho, le matamos. Yo he venido con arco de fuego, podéis venir con lo que queráis, ¿vale? Pero venid con un arma que sea un poquito decente, ¿vale, chicos? No vengáis con una porquería de arma, porque si no, no renta. Vale, rellenamos otra vez las llamas hasta 5, recordad que es hasta 5. Y nos venimos a los cofres. En este caso los cofres. Si viene algún bicho le traemos a la hoguera, ¿vale? Si viene algún bicho hacia nosotros le traemos hacia la hoguera, ¿vale? Siempre. Ahora sí, abrimos el cofre. Esto tiene que ser hoguera, hacer algo, hoguera, hacer algo, hoguera, hacer algo, ¿vale? Y así todo el rato. Vale, veis que nos ha bajado un poquillo el hambre y tal. O sea, también lo que podemos hacer mejor. Otra de las cosas que he estado probando es ir desde el caballo. O sea, nos venimos, llamamos a este, nos subimos, llamamos a este. Le matamos al lado de la hoguera siempre. Y caballo. O sea, aquí hay que tirar mucho de caballo, ¿vale? Muchísimo hay que tirar de caballo aquí. Caballo y abrimos. O sea, se nota. Mira, abajo tenemos otra hoguera, ¿vale? Pero primero vamos a recolectar lo que es toda esta zona de por aquí. Vale, vámonos. Aquí había agua, que me la voy a beber también. Vámonos. Para arriba. Nos baja un poquillo, pues ya sabéis, un poquillo de carne seca y un poquillo de agua y lo tenemos arreglado. Caballo.
O sea, esto tiene que ser así. Es una, como, por así decirlo, es una nueva fórmula de juego. Porque que nos están poniendo para que no abusemos. Porque aquí ya sabéis que los recursos abundan bastante. Vale. Yo también intento gastar el arco lo mínimo posible también. Pero bueno, a veces es inevitable gastar un poquillo más. Vale. Venga, vamos a pasarnos ahora a la hoguera de abajo, ya que la hemos visto. Si no encontráramos una hoguera, lo que haríamos sería... Vale, aquí por lo visto ya... Tirar pájaros, lo que haríamos sería tirar pájaros. Por lo visto aquí ha habido gente ya, ¿vale? Entonces, yo ahora me pongo los pajarillos y tiro algún pajarito para probar a ver hacia dónde vamos. O sea, pero la idea, yo lo que no quiero que veáis es que la de cosas que encuentro, sino quiero que veáis lo que es la idea que hay. Vale, creo que si salgo se va a reiniciar la zona. Voy a probar a salir y reiniciamos la zona. A ver si podemos hacerlo con una zona nueva, ¿va? Vale, en efecto, tenemos zona nueva, ¿vale, chicos? Y como veis, aquí hay gente. Aquí hay gente y lo que voy a hacer es quitarle el arce. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a la hoguera. Lo mismo. Imaginaros que esto es en zona de PvP. Este ya me lo había cargado yo. Vale, vamos a ponernos el agua por si lo necesitáramos. Vallas, necesitamos vallas. O sea, le dejamos que se vaya. Y es lo que nos ahorramos. Comemos un poquito y nos volvemos. Comemos un poquito y nos volvemos. O sea, la putada de este sitio que hay tanta... Que no es PvP, es que hay mucha gente. En las zonas PvP no hay tanta gente, creedme. Vallas, volvemos. Vamos a intentar abrir esos dos cofres, ¿vale? Esos cofres tienen que ser para nosotros. Pero bueno, lo que quiero ya, digo, lo que quiero que entendáis es la idea. Y la idea es esta, ¿vale? Aquí tenemos un cofre. Acabo de ver arriba que hay otra hoguera, así que vamos para allá. Otra cosa, lo que están haciendo ellos, si venís de curanderos, pues oye, pues mejor. Vamos a abrir esto. Aquí nos va a bajar un pelín la salud, ¿vale? Porque está un poquillo apartado. Pero veis que se van sacando recursos, ¿vale? Se van sacando, se van sacando. Vamos sacándolos poco a poco. Esta zona pues ya está bastante pelada. Pero vamos, es que es la única forma que yo veo de hacer esto, ¿vale? O sea, no veo otra forma mejor para hacerlo. Caballo, caballo, caballo. Vale. Vamos a intentar subir hacia la otra hoguera, a ver si podemos coger algo desde ahí arriba. Este le matamos para coger la piel. Recordad que las pieles que nos dan estos nos van a servir bastante para hacer... tiras, ¿vale? Va, aquí esta zona ya está bastante recogida todo. Entonces aquí hay bastante gente. Yo recomiendo mejor ir a la zona PvP. Ahora ya os lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Vamos a probar en la zona PvP. Vale, chicos, y como digo siempre, sin miedo al éxito, ¿vale? Nos vamos a la zona PvP y veréis como aquí, aunque no lo parezca, hay menos gente. Lo que voy a hacer... Debería de entrar... Bueno, venga, va. Debería haber entrado con caballo, pero como no me he puesto el caballo, voy a entrar sin caballo. Venga, a ver si hay, con suerte hay una hoguera cerquita. No encuentro hoguera. Vamos, una hoguera, una hoguera, una hoguera. Ahí adentro hay una hoguera. Sí, pero mal. Mal. Mal porque está el boss ese siguiéndome ahora mismo. Entonces ahora aquí no puedo hacer nada. Pero bueno. Vamos a volverlo a intentar.
Venga, para adentro, chavales. Vamos a ver si buscamos una hoguera que sea más segura que esa. O sea, recordad que esto es zona PvP, ¿eh? Ojo. Venga, va, una hoguera, una hoguera. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. Vale, aquí tenemos una hoguerita. Vale, bien. Bien, estamos a salvo. Ahora nos bajamos. Aquí os voy a recomendar otra cosa, ¿vale? Que mientras estéis en esta hoguera permanezcáis agachados, por si entra alguien. O sea, no creo que entre nadie, pero mejor permanecer agachados. Vale, pues a partir de aquí, misma historia, chavales. Pillamos. O sea, si tú estás en la hoguera y ahora mismo viene alguien, juegas con una ventaja brutal, ¿vale? O sea, juegas con una ventaja bastante grande. Vale, arriba tenemos otra hoguera. Que podemos hacer es ponernos los pájaros y buscar otra hoguera, a ver si hay por aquí arriba alguna otra hoguera. O por lo casual podemos ver a alguien que venga. Vale, por ahí nada. Solamente hay una hoguera aquí arriba, otra aquí abajo. Y debería haber más hogueras, ¿eh? Por allí nada. Y por aquí. Por aquí tampoco parece que haya hogueras. O sea, solo tengo la de ahí arriba, pero es que la de ahí arriba tiene el boss. Tenemos esta y fijaros todos los recursos que hay, pero es que tenemos al guardián ahí. Vale. Bueno, podemos ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Vamos a coger el caballo. Vale, estamos aquí ya. Matamos a este. Y ya podemos abrir otro cofrecito. Y recolectar los recursos que hay por aquí por los alrededores, ¿vale? Otra gotita, comida, ¿veis? Luego ya comida os va a sobrar, porque si vais abriendo algún cofre y tal, pues sale bastante comida. Yo ahora el cobre no le estoy cogiendo, ¿vale? Porque no quiero cobre ahora mismo. Pero si queréis coger el cobre, pues vosotros mismos. Lo voy a matar, aunque gaste al arco de fuego. Lo voy a matar. Cómo pega, ¿eh? No veas cómo pega aquí el amigo. Para lo que da, que no da nada. Vale. Más vallas necesito a montón. Vale, pues ya que he matado a este. Sí, que ahora diréis, claro, normal, vas con un arco de fuego, ¿vale? Pero es que vosotros también podéis venir con un arco de fuego. O sea, es que estas zonas son complicadas. Entonces es lo que tiene, que hay que venir un poquito chetadito. Si no, mal asunto. Vale, vamos a seguir cogiendo cosas. Vallas, que necesito vallas para crear cerveza de dragón. Voy a ponerme la comida aquí, por si acaso. Más vallas. Vamos a intentar abrir aquel cofre, pero para eso tenemos que matar a este antes. Ya está. Y lo dicho, podéis ir como queráis. Yo opto siempre por ir en caballo porque tardo menos en llegar. Voy en caballo y paja. Vale. Vale, esto ya os digo, lo dejo de vuestra mano y vais eligiendo por dónde queréis tirar. Yo ese arce de ahí abajo le tengo que coger ahora mismo. Entonces me traigo el bicho y le voy matando alrededor de la hoguera. Siempre los bichos os los traéis a vuestro lugar, en este caso a la hoguera. Vale, ya está muerto. Caballo y nos vamos a ir a coger. Quiero coger el arce y el cristal, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos coger. Primero el arce.
El arce nos va a pasar... Oh, oh. Había un tío con arco de fuego, ¿lo habéis visto? Había un tío con arco de fuego ahí. ¡Vámonos! Vale, chicos, pues esta es la idea que yo quería enseñaros. Creo que ha quedado entendida. Y ya sabéis, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gusta, pues darle un like y suscribiros y hacer esas cosas, ¿vale? Nos vemos en el próximo.